Qué bueno que están aquí, no importa las circunstancias prevalecientes, ni las votaciones, ni nada de esto. Usted está adorando al dador de toda edad y don perfecto, que es el Padre de las luces. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Y el mensaje de hoy es un mensaje interesantísimo, porque nos dice, vive con éxito. Y es interesante porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me pasa esto? Mas el Señor te dice, vive con éxito. Y ahora van a ver por qué y cómo se vive con éxito. El vivir con éxito es vivir con un propósito, ¿verdad? Y significa que tenemos que ser hacedores del éxito. Ser hacedores de éxito significa que nosotros tenemos que caminar hacia el éxito. Las cosas no llegan porque sí, sino somos causales de ese éxito. Por eso yo siempre le digo a ustedes que uno no es lo que dice que es, sino uno es lo que hace, determina lo que tú eres. Y así mismo es el éxito. Y en esta mañana es necesario que entendamos que para vivir en el éxito pleno que Dios nos quiere llevar, tenemos que conocer el orden. Es necesario conocer el orden en nosotros mismos. Y cuando hablamos de orden, hablamos de nuestra propia vida, convivencia y todo lo que hacemos. El 2024, ayúdenme con los niños ahí, porque no quiero que se entretengan. El 2024 se caracteriza por ser un año de mucha confusión, de mucha tergiversación, de cambios de definiciones de palabras, de cambios de definiciones de la Biblia, porque pretenden hasta el Nuevo Testamento quitarlo de la Biblia. O sea que estamos en medio de una circunstancia que si no estamos alerta, hermano, el éxito pleno que Dios quiere para nuestra vida, no lo vamos a encontrar. Mas sin embargo, Él te llama a vivir con éxito bajo una guianza de Él a nosotros y nosotros en la búsqueda hacia Él. Así que es importante que pongamos mucha atención en lo que Él nos quiere dar, porque el ciclo de desorden que está imperando en el mundo de oscuridad allá afuera es un ciclo de fracaso, de derrotas y de apartarte de Dios para robarte la salvación. Y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, percibidos, con un discernimiento de espíritu claro, para no caer en las trampas que el mundo tiene allá afuera, que está pendiente a robarte lo que Dios determinó para tu vida. Tenemos que entender que el mundo responde a una ley de entropía. Y la entropía, por definición, es una dispersación de la energía. Siempre le he explicado a ustedes que la obra de maldad actúa contra las manecillas del reloj, que la obra de Dios actúa a favor de las manecillas del reloj, para marcar el tiempo perfecto que Dios quiere para nuestra vida. Por lo tanto, el enemigo y las circunstancias externas allá afuera quieren buscar la dispersación de tu energía para provocar fracasos, derrotas y apartarte del propósito de Dios para tu vida. Y es importante que nosotros no permitamos eso, conociendo que estamos en un mundo cambiante, pero somos exitosos cuando persistimos en el orden que Dios quiere para nuestra vida. ¿Se entiende eso? Y esto es importantísimo que lo entendamos, hermano, porque a veces intercambiamos las cosas que creemos ser correctas y no son las que Dios llama correctas. Pero en el intelecto creemos que son correctas. No, hay que preguntarle a aquel que lo sabe todo en todo, y es en todo para nosotros y todo es por Él, para Él, y de Él proviene todo. Amén. Por lo tanto, es el creador de todo. Y con ese que tenemos que estar siendo guiados en todo momento, 24/7. Reconociendo que el mundo está cambiando continuamente hacia el desorden, y vemos que hay desorden en los tiempos meteorológicos, hay desorden y terremotos en la tierra, hay desórdenes de
inundaciones en diferentes partes del mundo. Estamos en un desorden completo donde nadie puede tener en plena seguridad dependiendo de los anuncios que salen por internet o de televisión, que lo que reflejan es meterle miedo a las personas para poderlos acorralar hacia un pensamiento de pesimismo, de derrota, de fracaso y obviamente apartarte de Dios. O sea que tenemos que estar percibidos de una realidad, porque esa es exactamente la dispersión de la energía que es contraria a la unificación energética que Dios te quiere dar para tu vida. O sea, tenemos que estar bien claros, y esto científicamente tiene una definición bien clara y bíblicamente todavía es más amplia que la científica, porque la científica se queda corta con respecto a esta palabra. Son procesos que ocurren provocando un desbalance, donde está todo mediado por cargas eléctricas. Todas estas cosas que usted está viendo ocurren por intercambios eléctricos de neutrones, protones y electrones. No los vemos, pero cuando usted va al microscopio sí están. Así que yo quiero que usted entienda que la materia se compone básicamente de electrones, protones y neutrones y están interfiriendo con cargas eléctricas para causar desastres allá afuera, no solo atmosféricos, no solo en electrofrecuencia, no solo en las aguas y donde quiera que nos paremos, sino también en el estado de ánimo que le quieren imponer a la gente a través de las ondas electromagnéticas. Oye, tengo que decírselo claro, usted tiene que despertar y estar bien claro. Porque todo eso corresponde a la ley de entropía, que no es más que una dispersación de la energía. Mucha gente se han acercado a mí y me dice, pero yo no sé por qué yo no puedo dormir. Yo nunca he tenido este problema. ¿Y cómo es que me duele hasta el pelo? La explicación es clara. Están haciendo esa destrucción de entropía más fuerte de lo que normalmente ya estaba destinada para acelerar los tiempos de maldad contra la población. O sea que usted no es la excepción ni yo tampoco. Esto está pasando en el mundo entero. Pero usted tiene que despertar, porque cuando Dios permite esto es para que entonces usted busque de aquel que le puede dar el éxito para su vida. Se llama Dios. Fíjese que mire, váyase a Génesis, no te puse Génesis 1:2, pero en Génesis 1:2 dice claramente que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, ahí está, míralo. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está. ¿Qué significa eso? Que en ese desorden que había en la tierra, Dios decidió manifestarse con el Espíritu Santo para poner el orden. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea que no hay razón por lo cual todo lo que emprendamos a hacer bajo la guianza del Espíritu Santo no sea exitoso. No importa lo que ellos hagan, no importa lo que digan, no importa que busquen la forma de robarte tu bendición, no podrán. Si tú te sintonizas, se le merece un aplauso al Señor. Si tú te sintonizas con el Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando usted aplaude le dice al Señor gracias? Y esto es importante porque ese aplauso no es para mí, es para el Señor, acuérdese de eso. Fíjense que todo esto arrastra de Adán y Eva y en tiempos cíclicos que nos toca vivir, vemos lo mismo otra vez, un poquito más acelerado a unos tiempos a tenor de lo que estamos viviendo. Pero es lo mismo, es lo mismo. Lo importante aquí es ser guiado por el Espíritu Santo a lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, cuando nos entronizamos con el Espíritu Santo, entonces Dios pone orden en nuestra vida. Lo que es muy necesario entonces que para conocer el orden perfecto, conozcamos al dador del orden perfecto de nuestra vida, que se llama Dios. Que tengamos una relación de intimidad con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder estar equilibrado. Hablábamos hoy en la clase de bautismo que el equilibrio es importante y lo demostraba a través de una curva de personalidad. Que dicho sea de paso, quiero decirle que yo uso los sinópticos para sacar el extracto de la personalidad del creyente. No uso la psicología, hermano.
que le quede bien claro, porque hay pastores que me han preguntado de qué libro psiquiátrico, psicológico saqué eso. Yo le dije, ¿sabes qué es de los sinópticos? Tienes que buscarlo ahí. Y claro, le he sacado 100 y pico textos para que ellos lo hagan. Porque yo creo que cada pastor debe hacer esa asignación. Amén. Porque el Espíritu Santo muestra por su palabra todo esto que estamos hablando. Y esto es importante que lo entendamos, hermano. Si no, nunca vamos a entender el proceder de Dios para nuestra vida. Así que tiene el orden equilibrado de nosotros es Dios. Es nuestro creador. Y lo hizo para que podamos entender cuál es el propósito de nuestra vida exitosa en Él. No exitosas en ti, que dependas del intelecto, no. Exitosas en Él, dador de toda buena dádiva y don perfecto, que es el Padre de la luz, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Ustedes lo saben eso de memoria. Pero es importante que lo podamos ver desde el punto de vista correcto. Vámonos entonces al Salmo 90:12. Dice aquí David, enséñanos de tal manera, de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahí está. Acá está también. Sabiduría. Fíjese qué interesante. Moisés aquí toma conciencia de una realidad contextual. Y es que nuestra naturaleza pecaminosa no permite que nosotros podamos valorar la más mínima enseñanza que tenemos desde la niñez hasta la adultez. No apreciamos muchas veces esto y sin embargo cada evento que ocurre en nuestra vida está siendo guiada por Dios para nuestro aprendizaje. Y a veces pasan las cosas y no aprendemos. Y el vuelve y te pasa otra vez la situación y la pruebita y no aprendemos. Hasta que decimos, enséñame a contar los días. O sea, tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestra vida. Todo lo que pasa alrededor, todo lo que hemos vivido, todo lo que vive nuestra familia, todo lo que vivimos nosotros con nuestros hijos, y aquellos que tengan nietos con los nietos, todo es objeto de valorización a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Y sigue analizando este Salmo 90, va a haber una cosa muy importante, la brevedad de la vida, lo corta que es la vida. ¿Y por qué hacemos hincapié en eso? Porque vivimos, qué sé yo, una 70, 80 a 100 años que duren más, pero esa vida es corta versus la eternidad. O sea, cuando tú miras, el objeto de nuestra vida es buscar la eternidad. Y hablábamos en la clase hoy que nunca nos apeguemos a las cosas materiales de este mundo porque son perecederas, que nos alineemos hacia las cosas de la eternidad, porque cuando tú te alineas hacia las cosas de la eternidad, empiezas a apreciar todo lo que tienes alrededor y todo lo que Dios te ha dado. Y dices, wow, nunca he visto las flores más lindas están en mi patio. Nunca he visto un sol más brillante que el que estoy mirando ahora. Oye, el sol siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que despertaste a la brevedad de la vida. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que Dios nos quiere traer hoy, para que apreciemos en justicia lo que Él nos ha dado. Y cuando usted aprecia estas cosas, usted dice, ¿y dónde está el materialismo que tanto me preocupa a mí? Y entonces caes en razón. Y cuando tú entras en esa dinámica activa, entonces Dios añade las añadiduras que a veces están escondidas en tu corazón, que te hacen falta. Y Dios las pone porque Dios es un Dios de orden, de abundancia, de poder y autoridad. Y Él quiere hacerlo, pero Él quiere poner la prioridad en lo que Él te ha dado. Muchas veces nos estamos quejando de una cosa y otra y no nos damos cuenta de la buena salud que Dios nos da. A veces empezamos a mirar cosas y a andar en dolencia y en quejanza y no te das cuenta que hay otros peores que ni siquiera pueden ver. Hay otros que todavía ni siquiera pueden ver la naturaleza bonita que nos rodea. Hay otros que no siquiera pueden escuchar el trino de los pajaritos. Hay otros que no pueden ni siquiera saborearse un café porque tienen hipogenusia. No pueden tener sabor en la lengua. Y nosotros podemos saborearlo hasta soso, hasta amargo, hasta dulce. O sea, todo eso tenemos que apreciarlo.
Porque son realidades que no nos dejan ver donde estamos parados. Y el mundo te quiere cegar para que tú no aprecies en justicia lo que Dios te ha dado. Por eso es importante que analicemos todo esto a la luz de la palabra de Dios, cuyo propósito al final es que podamos ver el destino eterno que Dios tiene para nuestra vida. Pero es necesario que aprendamos a apreciar lo que tenemos, que Dios nos ha dado, sobre todas aquellas cosas que tú no puedes comprar. Que si yo te voy a decir, son todas. Todas, 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 todas. Porque si podemos hacer algo en la vida, es gracias a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que nos dotó de toda bendición para caminar en este poco tiempo del mundo, 100 años o menos, para conseguir una eternidad de miles de años. Cuando apreciamos justicia a esto, tomamos una concientización de una verdad que muchas veces estamos absortos o ciegos a una verdad que tenemos que vivir en nuestra vida. Quiere decir que cuando Él te habla de enseñanza, es para que aprendamos a sacar las cosas que no son de Dios y pongamos las cosas de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el hombre debe considerar la eternidad con Dios que no está viendo, pero en fe la está recibiendo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para poder apreciar lo que nos quiere decir. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestras decisiones cimentadas en las cosas eternas, no en las cosas perecederas. Y nuestra intención clara debe ir hacia la eternidad en una visualización de un hecho contextual real que en fe se cree y se recibe en gloria. Esto es importantísimo que lo entendamos. Tú y yo tenemos que tener un objeto de vida y una razón de vida que es buscar la eternidad. Y una de las razones por las cuales vivimos es sembrar las cosas aquí en la tierra espiritualmente para llegar a la eternidad en fe y en plena certidumbre de fe. ¿Amén? Amén. ¿Te entiende eso? Voy muy rápido. Es importante que lo visualicemos desde el punto de vista real, porque aunque no se ve así a prima facie, es una realidad que está en la punta de nuestras narices y muchas veces ni siquiera la olemos. Asimismo, como esta realidad es contextual de vida, asimismo será nuestro cuerpo glorificado. Amén. Así que el Salmo 97, fíjese que él nos habla del furor de la ira, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Fíjese que estos son los tiempos precisos donde Él está manifestando muchas cosas a través de la naturaleza que se reflejan como una ira de Dios para un pueblo que le ha decidido dar la espalda a Dios, para un pueblo que aborrece la vida cristiana, para un pueblo que no aprecia su vida y vota por el aborto, permite el asesinato, permite las violaciones a menores y aquí no pasó nada y nadie salió culpable. Matan féminas y no pueden acusar a la persona y lo justifican. Que tenga oído, oiga lo que Dios le está hablando al pueblo de Dios. Entonces Dios va a tener que tomar una acción más dinámica y activa, no sin guardar a lo suyo, pero hacer que eso no siga ocurriendo de una manera abierta y sin límite. Es la ira de Dios. ¿Quiénes son los que pueden ir a la ira de Dios y consumirse? Aquellos que no le han creído a Dios, aquellos que han desperdiciado el conocimiento de la verdad de Dios y le dieron la espalda a Dios. Aunque usted no lo crea, en este país de Puerto Rico hay más gente que le ha dado la espalda a Dios y lo conocieron que gente perseverando como creyentes. Esto es grande, hermano. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? No me lo pregunte, pero es la realidad que estamos viviendo. Y se repiten los tiempos para que veamos que los tiempos cíclicos ocurren para que podamos ver la verdad y nos acerquemos más a Él. Por lo tanto, hoy Él te está llamando a que vivas una vida de éxito a la luz de la verdad de Él. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Salvarnos. Salvarnos. Salvarnos.
Porque el padre que no castiga a sus hijos para corrección es tan irresponsable como aquel que no hace nada. Así que si Él no nos corrigiera a nosotros a la luz de la palabra de Dios y pasaran unos eventos que nos hacen mirarlo a Él, nos perderíamos. Ahora nos corresponde a nosotros como padres, como hijos, responder al Padre para que el Padre haga lo que tiene que hacer y nosotros aprender de la corrección. Ay de nosotros si no aprendemos de la corrección, porque triste será nuestro caso. Ahora tenemos un abogado llamado Jesús. Clamamos, nos arrepentimos, Él nos escucha, nos perdona y nos da la salvación. Pero cuando no esté el Espíritu Santo, ¿a dónde iremos? Cuando venga el proceso de la apretura de Jacob, tendremos que morir decapitados para decirle sí creemos. Pongámonos a pensar, hermano. Él nos está preparando hacia la dimensión de irnos vivos al cielo. ¿Por qué no nos preparamos a eso? Dejemos de mirar las cosas terrenales de este mundo, miremos a Él, creamos en Él. Y cuando tú crees en Él y lo mires a Él, todas las añadiduras de este mundo que tú necesitas te las pones en la mano. Entonces, ¿de qué estamos preocupados? Cuando hablo de todas, es todas, hermano. No es alguna, es todas. Si nosotros entendemos lo que Él nos quiere llevar, decir y llevar en nuestra mente en la posición correcta, entonces actuaremos en lo que se llama un tiempo de acción, con la energía, el poder y la autoridad de Dios para parar el caos que estamos viviendo y el desorden y seamos fecundados o llenos de toda bendición de Dios para nuestra vida. Pero eso va a depender de ti y de mí. Lo que tú decidas tener en Cristo, Dios te lo va a dar. Lo que tú decidas no tener, no lo vas a tener. Porque Él mira tu corazón. A Él no lo convencen cánticos bonitos. A Él no lo convencen oraciones bonitas. A Él no lo convencen predicaciones bonitas. A Él lo convence un corazón humillado delante de Él. Y si se humilla y obedece, sin duda Él está ahí. Al final le voy a dar mi receta, que es mi vida. Si usted la aprecia, yo sé que usted va a sacarle beneficio a eso. Pero es importante que lo podamos ver a la luz de la palabra de Dios. Acuérdese, siempre le digo, usted no es lo que usted dice que es. Usted es lo que acciona en vida. Esa es la veracidad de la verdad. Porque de boca para afuera todo el mundo es bueno. Pero en hechos contextuales de vida es que lo que Dios juzga. No el hombre, Dios juzga. Porque el hombre no puede juzgar. El hombre, la justicia del hombre, para que tenga una idea clara por la palabra, son trapos de inmundicia para Dios. Así que ninguno podemos juzgar a nadie. Pero sí tenemos que accionar. Pablo dijo en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, esta palabra es bien importante, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Pablo orando por la iglesia de los colosenses, de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense que aquí es interesante porque Pablo está orando para evitar el adulterio de la palabra de Dios. Y eso estaba pasando en la iglesia de Colosas. ¿Y acaso ahora mismo no es eso lo que está pasando en la iglesia? Qué triste es eso. Entonces no hay quien lo denuncie. Y yo oigo cada disparate mayor y más grande. Hasta esta mañana una persona me dijo, escuché esto y me preguntó esto. Hasta del ecumenismo, dándolo por bueno. ¿Cómo es posible? Digo, el estudiante de aquí no se equivocó, lo dijo correcto, pero ¿cómo es posible que sea una persona creyente hablar semejante disparate? Entonces, ahí es que usted se da cuenta de dónde estamos parados en el tiempo de confusión 2024 que nos tocó vivir. ¿Para qué? Para que despertemos ante esa realidad. Para que podamos tomar en cuenta lo que Dios nos quiere dar.
Y aunque tú no lo creas, cuando ella me hizo ese comentario, yo me gocé que supiera ya la respuesta. Porque yo le dije, gracias Señor, porque algo bueno estamos haciendo. Y lo aplaudimos porque es Dios quien lo hace. Así que Pablo estaba hablando de evitar el adulterio en el mensaje o el mensaje erróneo que estaba pasando allí. Y es exactamente los tiempos que estamos viviendo. Y fíjate que él dice, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La voluntad de Dios debe ser en letra mayúscula, no le está. Y toda sabiduría debería ser en letra mayúscula porque es sabiduría de Dios. Y Dios es sabiduría. Por eso es que digo que tiene que ser con mayúscula. Pero bueno, la traducción no lo hicieron. Pero si nosotros lo vamos a escribir, es en mayúscula. Y sea lleno de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, en mayúscula. No inteligencia artificial. Alaba. Eso es real. Interesante porque Pablo trae esto a esa iglesia para que puedan llegar al conocimiento de la voluntad de Dios, que solamente, únicamente y exclusivamente viene del Espíritu Santo. No hay otra forma. Viene del Espíritu Santo únicamente. Por lo tanto, para que eso venga a nosotros, necesitamos pasar a tiempos solas con Dios. A tiempos solos con Dios. Esto es importante. Porque si no estamos a tiempo solos con Dios y las féminas solas con Dios, y hago hincapié en esto, porque si usted no conoce al Dios que usted le quiere servir, entonces ¿cómo le va a servir? Dios te conoce, pero tú tienes que conocerle a Él. Cuando tú le conoces a Él, tú no vas a caminar haciendo cosas que a Él no le agradan. Tú no vas a querer señalar a otro porque a Dios no le agrada. Dios sí quiere que seamos corregidos. Dios sí quiere que oremos los unos por los otros y que andemos en la disciplina de la obediencia. Eso es Dios. Pero no debemos odiar a nuestros hermanos. Ni siquiera el verdadero enemigo, como los tengo yo, me imagino que usted también los tiene, lo podemos odiar. Son almas dignas de salvación. Y Dios quiere que caminemos en esa dimensión para que andemos en la esfera espiritual de la presencia de su poder. Sin eso no se puede andar en la presencia de Dios. Que cuando usted mire a la persona, usted sepa lo que Dios quiere con esa persona. Y usted pueda saber cuál es el trasfondo espiritual de esa persona sin usted conocerlo. Pero ¿cuál es la idea? No es que averigüe un bochinche, no es que sepa qué Dios quiere hacer con esa persona que está ahí. Y esa es la parte importante. Cuando usted anda en el Espíritu, Dios revela para sus propósitos, para su gloria y para sacarlo de la esclavitud que está en el pecado. Eso es todo. No somos ninguno de nosotros, sino Él en nosotros, quien hace el querer como el hacer, la buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Se entiende eso? Ahí está resumido por la palabra de Dios. Así que esto traerá a nosotros, y como Pablo lo estaba pidiendo, inteligencia. Efesios 2:10. Es interesante porque esta es la hechura. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está. Las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjese que Dios lo llamó a usted, lo trajo al camino, lo trajo al sitio correcto para que usted recibiera la información correcta en el tiempo correcto y capitalizara esa información para su éxito pleno. Esto es importante. Si yo hubiera escuchado cuando joven este mensaje, yo hubiera estado 20,000 veces mejor que como estoy hoy. Sí, lo único que yo me arrepiento es no haberlo conocido antes. Y yo tengo que decirle que el mensaje me lo presentaron, pero yo mismo lo rechacé. Fui cabezón, lo que usted quiera decir, es verdad.
Quiere decir que cuando Dios nos llama a una verdad, más vale la pena que le hagamos caso y no nos sigamos resistiendo. Porque el que está resistiendo es lo que opera en nosotros que no es de Dios. Efesios 2:10 nos está hablando claramente de eso. Fíjese que él está hablando que dice, somos hechura suya. No fuimos creados del mono, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y Él nos está llamando para vivir una vida exitosa. ¿Por qué no estamos viviendo la vida exitosa? ¿Por qué andamos buscando cosas que no son importantes de función eterna para nuestra vida y nos entretenemos con esas cosas en lugar de estar buscando las cosas importantes para la eternidad? Muchas veces es porque no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, ni lo que estamos viviendo. Fíjense que él te sigue diciendo, para buenas obras, las cuales yo preparé antes de la fundación del mundo. No lo dice ahí, pero él lo hizo antes de la fundación del mundo, y si buscamos los libros lo dice también. Por eso le traje a Génesis. Cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, la tierra estaba desordenada o vacía. Cuando tú no tienes a Cristo, tu vida está desordenada y vacía. Y la llenas de cosas, pero no la llenas de la eternidad del Espíritu de Dios. ¿Te entiende eso? Ahí es que tenemos nosotros que trabajar, porque ahí estuve yo también. Por eso es importante entender lo que nos está diciendo el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Las buenas obras son el resultado ¿de qué? De la salvación, pero no la causa. Porque a veces nos confundimos, que hacemos muchas obras creyendo que eso está correcto. Las obras no salvan a nadie. Las obras son el resultado de la salvación. Que le quede bien claro, que lo tengan que entender. Nadie se salva por obra. Y nosotros muchas veces nos queremos conformar con las obras. Yo no le hago daño a nadie, yo hago esto y hago esto y yo estoy bien. Y se conforman con eso. La pregunta que yo siempre le hago cuando viene a consejería: ¿y qué te dijo Dios que tienes que hacer? ¿Cómo? Pero es que yo no sé, porque yo no oigo la voz de Dios. Entonces, ¿cómo tú has vivido? Si tú no escuchas la voz de Dios, ¿qué tú estás haciendo en tu vida? ¿Cómo vas a ser guiado? ¿Cómo vas a interpretar las Escrituras? Porque las Escrituras no es una novela de corintellado. Las Escrituras es una revelación viva, continua y constante que Dios tiene para que tú avives tu espíritu con el alimento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Dios y Dios es su palabra. Entonces, ¿dónde estamos nosotros siendo guiados? ¿Con quién somos guiados? ¿Dónde estamos mirando? Tomamos decisiones equivocadas y después queremos que Dios estructure las cosas. O sea que Dios se convierte en un niño demandado. No, no es así, hermano. No es así. Las consecuencias de los errores las tenemos que vivir. ¿Que nos podemos arrepentir y Dios nos estructura la vida? Claro que sí. Pero ¿qué tal si corregimos al principio como tiene que ser y vivimos la vida de éxito pleno sin todos los sufrimientos que a veces nos buscamos de gratis? ¿No le parece mejor? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no esperar el tiempo de Él para que las cosas ocurran? ¿Por qué no buscar su rostro para determinar lo que Él quiere hacer, no lo que nos dé la gana de hacer? Eso es tan difícil. Solamente el desconocimiento puede hacer eso difícil. Pero cuando hay el conocimiento y la sabiduría, sabiduría es el arte de usar la inteligencia, que va más allá de lo que cualquier ser humano tenga a nivel de coeficiente intelectual. Se queda demasiadísimo corto. Eso es una miopía. Hablar del intelecto humano frente a un Dios poderoso que da todo a nuestra vida conforme a la voluntad de Él. Así que no estoy hablando de inteligencia humana, estoy hablando de sabiduría.
El arte de usar tu sabiduría es el arte de usar la inteligencia que Dios pone en tu vida para bendición tuya propia. Se llama éxito pleno de Dios en tu vida. ¿Te entiende eso? Hermano, tiene que grabarse esto. Porque esto es para bendición de nosotros, de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Si no entendemos ese propósito, créame, en vano hemos vivido. En vano. Vacía. No tiene objeto la vida. ¿De qué le sirve al ser humano apreciar los años de vida aquí versus una eternidad de paz, gozo y sabiduría, de bienestar y toda bendición suprema del cielo? Y desperdiciarla. ¿Por qué? Porque te parece, porque yo creo, tal vez puede ser, porque tengo miedo. Miedo que tenga el diablo. Usted tiene la autoridad y el poder, tiene la revelación, tiene todo a su favor para tener éxito. No hay forma de que no tengas éxito. No hay forma que no tengas éxito. Si sigues a Dios. Punto y se acabó. Aquí no hay cuestionamiento. Está hablando que la sabiduría, el arte de usar la inteligencia, es dada por Dios para tu propia bendición y que Él tiene una programación para tu vida que te la dio desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué? Tiene tu nombre, tiene tu apellido. ¿Y sabes qué? Al final tiene el nuevo nombre con una piedrita cuando lo llama al cielo. Lo dice la palabra de Dios. Pero tenemos que aprender a apreciarla y valorarla. Por eso Romanos 8:28 te lo dice bien claro. Todas las cosas han de ser para bien a aquellos que responden al propósito para lo que han sido llamados. Tú fuiste llamado. Y a los que llamó, que los justificó. ¿Para qué te justificó? Te justificó con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, para que te puedas arrepentir del pecado, reestructures tu vida y camines en la presencia de Él todo el tiempo. Andes en la esfera espiritual. No seas derrotado nunca en nada de lo que hagas. Y finalmente te dice, y a los que justificó, también los glorificó. Y ahí nos vamos a 6,000 pies de altura y nos vamos vivos para el cielo. Es lo que Él quiere traernos en esta mañana. Todavía es por la mañana. Así que podemos decir por la mañana. Juan 16:13. Esto usted se lo debe saber de memoria, hermano. Porque usted está en esta iglesia y ese es el fundamento de esta iglesia. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él los guiará que a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién oyere? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el fundamento de esta iglesia. Esa es la roca viva de esta iglesia a nivel espiritual. Por lo tanto, cuando entendemos esto, usted va a entender que el Espíritu Santo le quiere hablar a usted para que todo lo que usted haga sea exitoso. No hay forma, bajo ninguna circunstancia, que usted falle. Porque es Dios con nosotros guiándonos. Por lo tanto, si esa verdad es absoluta, porque es Dios, ¿por qué no andar en el Espíritu de Dios para que seamos exitosos? ¿Por qué no dedicarle tiempo a relacionarnos en intimidad con Él? ¿Por qué no buscar la respuesta de todo lo que hacemos con Él? Yo cada vez que me paro frente al espejo le digo, Señor, ¿estoy como tú quieres o no? Y no es orgullito para verme bonito, es para aprobación de Él. Él me manda hasta recortar. A veces. Como que me atraso, porque es verdad que me atraso, ustedes se dan cuenta. Vete a recortar que el domingo voy a hablar a través de ti. A ese nivel es que tenemos que vivir. Y a usted se le olvidarán las cosas como se me olvidan a mí, Él las recuerda. A veces yo tengo que hacer cosas y hay quien lo haga por mí y el Señor me dice, llámalo porque Él pagó por ti.
y mando, la pastora es la que manda los chavos, porque yo no tengo teléfono, y cubro los gastos de la persona. Ese es el Dios que le servimos, hermano. Otro dirá, es que yo confío en mi mente, es que yo le escribo, y no está mal que escriba, pero depende del Espíritu Santo, porque Él te lo va a acordar todo. Si tú dependes de tu intelecto, se te va a olvidar 500 cosas, pero si tú dependes de Él, Él te lo va a recordar. Ahora, tienes que sentarte a hablar con Él. Que me lo va a acordar haciendo cosas. No, dedícate a relacionarte con Él. De momento se te olvidó algo, Él lo sabe, pero dedicaste a una relación con Él y Él ve tu corazón y Él no va a permitir que tú quedes mal. Pero es la relación que tengas armónica con Él. Continua y constante. No unas veces sí y otras veces no. Por eso es importante que nos relacionemos con Dios continuamente. Isaías 29:9 es para mí una regla de vida. Yo lo primero que le digo desde la madrugada, todo mi ser desea tu presencia. Es importante que nosotros, 26:29, te escribí mal ahí. Ahí. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el Espíritu dentro de mí. ¿Por qué el profeta estaba hablando aquí? Porque él sabía que la presencia del Espíritu Santo habitaba en el cuerpo y todavía Jesús no había muerto. Sin embargo, él sabía que eso era una realidad. En tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Estamos en el momento preciso donde los moradores de la tierra necesitan ver la ira de Dios moverse sobre la tierra y sobre las aguas, sobre las energías y sobre toda cosa creada de su propia creación. Porque su propia creación, que habitan en ella a través de los hombres, no respetan a Dios. Y Dios se hará sentir para que entiendan que Él es el Dios de toda creación y que a Él se le respeta y se ama. Y por eso es importante que nosotros atesoremos lo que Dios nos quiere dar, porque en medio de cualquier adversidad que venga, Él guardará lo suyo. Dice la palabra, no deja justo desamparado en su simiente mendigue pan. Quiere decir que toda bendición proviene de Él, que es el Padre de las luces, y Él no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Por lo tanto, tenemos que buscarnos a Él en todo momento. Y quiero dejarle esto que le escribí, porque la verdad sistemática en nosotros es necesario que esté un hábito y costumbre continuamente. Así como nos levantamos y nos lavamos nuestra boca, la cara, nos vestimos, nos peinamos, hagamos una sistematización de la verdad almática en nosotros. Esto es importante, porque si usted no logra eso, usted no va a tener el éxito que Dios le quiere dar. Y Dios quiere que usted sea exitoso en todo. Dios quiere que nuestros hijos sean exitosos. Pero si no tenemos el hábito correcto, hermano, vamos a dar 3 pasitos bien y al cuarto nos caemos. Pues no, Dios quiere que des 5, 10, 20, 30 pasos guiados por Él, para que sea exitoso siempre. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Así que pidamos a Dios siempre, número 1, renglón número 1, y escríbalo siempre para que lo tenga. Preguntemos a Dios todo lo que hacemos para que nuestra vida sea exitosa. Vivamos en la autoridad de Él. Número 2, deje que Dios llene tu corazón temprano con paz y sabiduría. Con paz y sabiduría siempre. Pero es que yo no puedo vivir por lo que estoy pasando, me tiene y y te descargas con toda la basura. Cuando tú estás en esa tesitura de agitación de espíritu, óyeme bien, Dios no está ahí.
¿Quién está hablando sobre la tiniebla? ¿Quién está hablando es la tiniebla que está tocando tu corazón para dominar tu palabra, obra y pensamiento? Pero si en medio de esa agitación de desgracia, tú decides alabar al Señor, tú decides leer los salmos. Dicho sea de paso, quiero hacer la lista para los que quieren unirse en oración a las 5:30 de la mañana. Que no se me olvide, Marta, se me olvidó, perdón, se me olvidó a mí. Y el Espíritu Santo me lo dijo esta mañana, pero me dio otro mensaje y te di el primordial, pero ese también es primordial. Que yo tengo que delegar. Y es importante que nosotros mantengamos fijo esa comunión con Dios para que cada paso que demos sea efectivo. ¿Sabe por qué vamos a hacer la oración de madrugada? Porque la gente no está orando. Y hasta eso quiere el Señor que hagamos. Pero nosotros como pastores lo vamos a hacer. Pero le toca a ustedes hacerlo conmigo. Porque nosotros los cargamos hasta donde podamos. Pero Dios está pidiendo para estos tiempos que usted se mueva en oración. Así que deje que Dios llene su corazón temprano, con paz y sabiduría. Número 3. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Me pueden estar pasando las cosas que estén pasando y mi gozo con el Señor no se atenúa por lo que esté pasando. Y hay muchas razones para explicarlo, cómo científicamente todo trabaja, pero practíquelo y usted se va a dar cuenta que aunque haya una perturbación, una preocupación, una depresión, una ansiedad, una miedo, angustia, aflicción, lo que sea, se va. Se va. Acuérdese de este principio. Todo lo que ocurre en la tierra primero ocurre en el espíritu. Nuestro corazón bombea la sangre, pero primero hubo una energía espiritual para crear esa bomba, para que se mantuviera bombeando. ¿Sabía que nuestro corazón bombea aproximadamente 4.5 millones de veces al día? Eso es grande. ¿Y quién lo permite? El Creador. Yo le digo eso para que usted vea lo miopes chiquitos que somos, que no apreciamos lo que Él nos da. Cuando usted llega a esa realidad contextual de vida, usted se da cuenta verdaderamente que no apreciamos ni siquiera. Es más, no hay mente, por más inteligente que sea, para apreciar lo que Dios nos da. Imagínense lo que le estoy diciendo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, no se olvide eso. Ahora, este cuarto paso creo que es el que le estoy diciendo ahora. Reciba la palabra que Él tiene a ti y esto de madrugada te va a sostener el resto del día. La palabra que Él te va a dar a través de la oración de madrugada que tú vas a hacer te va a sostener el resto del día, porque la mirada tuya va a estar fija en Él y a través de su mirada tú vas a ver las cosas que están ocurriendo y vas a entender por qué están ocurriendo y vas a saberlas corregir y te vas a mantener en el camino de Él. Sí, Señor. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Nada ocurre si Él no lo permite. No se cae un pajarillo al suelo, no se cae una hojita al suelo si Él no lo permite. Cuando tú entras en esa dimensión de profundidad, entonces te vas a dar cuenta por qué lo que está ocurriendo frente a sus ojos tiene una razón de ser, porque Él ya te lo mostró para que tú veas la grandeza, la majestad de su poder y gloria. Y esa palabra la vas a recibir en oración. No te la voy a dar yo, te va a dar el Espíritu Santo para que tú le conozcas a Él. Amén. Bien importante. Así que busca siempre, siempre, siempre ser aprobado por Él. Que no te importe si te vistes mal. El otro día me llevaron para la televisión y dije, si yo tengo que decir la verdad, tengo que meter a Dios. Y como no estuvieron de acuerdo, no me llamaron, pero no me interesa. A ese nivel estamos, que no puedes hablar de Dios en la televisión. Al Dios que yo le sirvo es primero que todo. Con Él nada, sin Él nada y con Él todo. Sí, déselo duro porque para el Señor y la gloria de Él tenemos que tener esa textura clara
y trazar una línea. No nos puede importar a quien le moleste. No nos puede importar a quien sea. Al Dios que tú y yo le servimos es más grande que todo. Siempre con Él y con Él todo y sin Él nada. Y diga, si mi presencia, tu presencia no va conmigo, yo no voy. Sí, tenemos que caminar así, con esa firmeza, porque Dios conoce nuestro corazón. Filipenses 4:8, no sé si te lo puse, pero búscalo ahí. Si hay virtud alguna en esto pensad. Ahí está. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. ¿Quién es lo verdadero? Cristo. Todo lo honesto. ¿Quién es lo honesto? Cristo. Todo lo justo. ¿Quién es justo? Cristo. Todo lo puro. ¿Quién es puro? Cristo. Todo lo amable. ¿Quién es amable? Él, que tiene siempre misericordia por nosotros, no importa lo que hagamos. Todo lo que es de buen nombre. Buen nombre es santidad. Buen nombre es pureza. Buen nombre es integridad energética en todos los aspectos. Ese es un buen nombre. Y si usted sigue buscando la etimología de todo eso, es creación perfecta. No voy a estar llenando tanto nombre. Si hay virtud alguna, si hay poder alguno, si algo es digno de alabanza, que es Él, en esto pensad. Ese pensamiento sistemático de pureza, integridad y de verdad lo tenemos que mantener dentro de nosotros todos los días de nuestra vida. Perdón, todos los días. Si nosotros no hacemos esto, y esa es la receta para el éxito, entonces nunca vamos a tener éxito. Nunca. Así que yo quiero que usted atesore lo que el Señor nos trajo hoy. Quiero entrar en la Santa Cena para que usted sea exitoso y pueda tomar la Santa Cena dignamente. Quiero orar por esto. Quiero que esta enseñanza usted la atesore en su corazón, porque ciertamente la necesitamos practicar. Vamos a ponernos de pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he traído la palabra que tú me diste. Ahora yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra sea prosperada para lo cual ha sido enviada. Tú la enviaste, tus hijos la recibieron y ellos anhelan tener el éxito pleno en todo lo que hagan. Que tu presencia los acompañe todo el tiempo. Que ninguna obra de maldad ni de oscuridad les robe su bendición. Tú eres el dador de toda buena dádiva. Tú eres, Señor, el que moriste en la cruz del Calvario a través de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesús, para darnos a nosotros claramente la victoria final. Y claramente en tu palabra a los colosenses le dijiste, y en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy nosotros hemos dicho a la vieja criatura que te sometes al Espíritu, porque viviremos en el Espíritu para hacer la buena obra y perfecta que diseñaste a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hoy, Señor, venimos arrepentidos para presentarnos delante de ti y recibir el plan perfecto de la vida exitosa que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que ese plan que tú creaste para nosotros se plasme en nosotros sin perder más tiempo. El tiempo que nos queda, Señor, es tiempo de avanzada hacia la búsqueda insaciable de tu presencia para la guianza perfecta y exitosa que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Hoy tus hijos están ahí con los brazos abiertos en señal de rendición a ti. Y yo espero y pido en el nombre de Jesús que así como tú cumples la palabra en la vida de ellos, cada uno de nosotros podamos cumplir nuestra palabra contigo.
que es una sola pieza contigo. Porque así como aquellos discípulos, tú lo dijiste, no te pido que los quites de la tierra, sino que sean uno juntamente contigo como yo fui contigo, dijiste tú. Dijo Jesús a su Padre. Así todos queremos ser uno juntamente contigo. Y yo me uno en esta oración con ellos, Señor, porque ese es mi deseo. Que venga una unificación de espíritu para que haya el poder de un derramamiento del espíritu a toda carne aquí. Por causa de la pureza y la integridad que ellos vivan, ese derramamiento venga, como hiciste en Pentecostés, como hiciste en Panamá cuando le hablé a aquellas iglesias de los judíos, que derramaste tu espíritu a toda carne. Así yo te estoy pidiendo para la iglesia de Puerto Rico que has puesto sobre mis hombros. Ayúdame, Señor, a que ellos reciban esto. No permitas, Señor, que se salgan del camino correcto. Hoy estamos comprometidos contigo para caminar en esa dimensión espiritual y recibir ese regalo supremo del cielo. Regalo que solamente tú lo puedes dar, nadie más. Y solamente en ti y únicamente en ti ha confiado nuestra alma, Señor. Ayúdanos a cada vez acercarnos más fiel a ti y seamos uno contigo como Jesús fue uno solo contigo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor y adoramos. Escuche esto que mi espíritu me dice. No hay nada imposible para mí. Santo. Si pones fe en mí, acuérdate que yo soy dueño de los imposibles. Santo. Si tú tienes fe en mí, no hay nada que me pidas que no puedas alcanzar. Porque yo peleé la batalla por ti, dice el Señor. Y lo haré conforme a mi palabra escrita está. Solamente alíñate conmigo y yo lo haré. Amén, amén, amén. Así ha dicho el Señor. Dios le bendiga.